En las profundidades del siglo XVII, cuando las sombras del dogma aún se extendían sobre Europa como un manto de silencio impuesto, un hombre de mirada penetrante y alma inquebrantable se alzó contra los cimientos mismos de la fe institucionalizada. Baruch Spinoza, el hereje de Ámsterdam, el judío excomulgado que osó pensar más allá de las fronteras trazadas por concilios y emperadores, había descubierto algo que haría temblar los pilares de la cristiandad. No era meramente una crítica filosófica lo que germinaba en su mente brillante, sino la revelación de un secreto ancestral, una verdad apocalíptica que la Iglesia había sepultado en las catacumbas del olvido durante más de 1300 años. ¿Qué sucede cuando una institución que proclama la verdad eterna se construye sobre la mentira? ¿Puede la fe genuina sobrevivir cuando se descubre que sus fundamentos han sido manipulados por manos humanas sedientas de poder? Estas preguntas resonaban en la mente de Spinoza como ecos de una profecía largamente silenciada, mientras desentrañaba los hilos de una conspiración que se remontaba al siglo IV, cuando el emperador Constantino y los padres de la Iglesia decidieron qué verdades merecían la luz y cuáles debían permanecer en la oscuridad para siempre. La revelación que Spinoza había descubierto no era un texto perdido, ni un evangelio apócrifo, más entre los muchos que habían sido declarados heréticos. Era algo mucho más perturbador. Una profecía apocalíptica que había circulado entre las primeras comunidades cristianas, una visión que predecía no la glorificación de la Iglesia, sino su inevitable corrupción y eventual colapso bajo el peso de sus propias mentiras. Esta revelación, conocida por algunos eruditos como el fragmento del juicio final, contenía una advertencia tan devastadora para las ambiciones temporales del cristianismo institucional que fue sistemáticamente erradicada de todos los manuscritos, bibliotecas y memorias humanas. ¿Por qué una institución que dice servir a la verdad divina temería tanto a una profecía? ¿No debería la verdadera fe abrazar incluso las revelaciones más incómodas? Spinoza comprendió que la respuesta yacía en la naturaleza misma del poder religioso. No se trataba de servir a Dios, sino de servirse de Dios para mantener estructuras humanas de dominación. La revelación censurada no atacaba la esencia del mensaje cristiano, sino que exponía con claridad profética cómo ese mensaje sería traicionado por aquellos que se proclamarían sus guardianes. En los manuscritos fragmentarios que Spinoza había logrado reconstruir a través de referencias oblicuas en textos patrísticos y crónicas bizantinas, la profecía describía con precisión inquietante cómo la Iglesia se convertiría en aquello contra lo cual Cristo había predicado: una institución de poder terrenal, acumulación de riquezas y opresión espiritual. El texto profético hablaba de lobos vestidos de púrpura que devorarían al rebaño mientras proclamaban protegerlo, y de templos de oro construidos sobre huesos de mártires silenciados. Más perturbador aún, la revelación predecía que esta corrupción no sería un accidente histórico, sino el resultado inevitable de institucionalizar lo que debía permanecer como experiencia personal y directa de lo divino. Mientras Spinoza reflexionaba sobre estas palabras prohibidas en la soledad de su taller de pulido de lentes, comprendió que había tropezado con algo que trascendía la crítica filosófica ordinaria. No se trataba simplemente de señalar las contradicciones entre los ideales cristianos y la realidad eclesiástica, sino de revelar que estas contradicciones habían sido profetizadas desde el origen mismo del cristianismo y que la Iglesia había elegido conscientemente suprimir esta profecía para proteger su proyecto de poder terrenal. ¿Qué clase de fe es aquella que no puede soportar el peso de sus propias profecías? ¿No será que la verdadera religiosidad
comienza precisamente cuando reconocemos que todas las instituciones humanas, incluso las más sagradas, están destinadas a traicionar los ideales que proclaman defender. Para Spinoza, esta revelación censurada no destruía la posibilidad de una experiencia auténtica de lo divino, sino que la liberaba de las cadenas institucionales que la habían aprisionado durante siglos. El proceso de censura había sido meticuloso y despiadado. Durante el Concilio de Nicea en 325 y más decisivamente durante el Concilio de Calcedonia en 451, los padres de la Iglesia habían trabajado no solo para definir la ortodoxia cristiana, sino para eliminar sistemáticamente cualquier texto que pudiera socavar la autoridad eclesiástica futura. La revelación apocalíptica que predecía la corrupción institucional fue el primer objetivo de esta purga, precisamente porque su autenticidad era indiscutible y su mensaje devastador para las ambiciones temporales de la jerarquía cristiana. Los manuscritos originales fueron quemados en ceremonias secretas y se ordenó la muerte a cualquiera que fuera encontrado en posesión de copias. Pero el poder de la verdad es tal que siempre encuentra formas de sobrevivir, aunque sea fragmentariamente. Referencias oblicuas en cartas personales de monjes, alusiones crípticas en comentarios bíblicos, citas parciales en tratados considerados suficientemente oscuros como para no representar una amenaza. Así sobrevivió la memoria de esta profecía prohibida, esperando durante siglos a que una mente como la de Spinoza fuera capaz de reconstruir su mensaje devastador. Lo que más perturbaba a Spinoza no era simplemente el hecho de la censura, sino la comprensión de que ésta representaba un patrón que se extendía mucho más allá del cristianismo. Todas las religiones institucionalizadas, reconoció, seguían la misma trayectoria. Comenzaban como experiencias auténticas de lo sagrado en individuos excepcionales, pero inevitablemente se transformaban en sistemas de poder que traicionaban su inspiración original. La revelación censurada no era específicamente cristiana en su aplicación. Era una ley universal del devenir religioso que la Iglesia había reconocido y temido desde sus primeros días de poder temporal. ¿Por qué la humanidad necesita convertir en instituciones aquello que debería permanecer como experiencia personal? ¿No será que el verdadero enemigo de la religiosidad no es el ateísmo, sino la religión organizada? Estas preguntas se agudizaban en la mente de Spinoza mientras contemplaba cómo la revelación censurada ofrecía una perspectiva radicalmente diferente sobre la naturaleza de la experiencia espiritual. En lugar de promover la sumisión a autoridades externas, la profecía apocalíptica llamaba a cada individuo a cultivar una relación directa con lo divino, libre de mediaciones institucionales. La metodología de la censura había sido tan sofisticada como brutal. No bastaba con destruir los textos físicos, era necesario erradicar incluso la memoria de su existencia. Los cronistas oficiales de la Iglesia recibieron instrucciones específicas sobre cómo reescribir la historia de los primeros siglos cristianos, eliminando cualquier referencia a profecías que pudieran socavar la autoridad eclesiástica. Se crearon versiones alternativas de eventos históricos, se inventaron santos y mártires cuyas historias eclipsaran las de aquellos que habían preservado las profecías prohibidas, y se estableció un sistema de control tan hermético que durante más de 1000 años, la existencia misma de la revelación apocalíptica fue efectivamente borrada de la memoria colectiva. Pero Spinoza había aprendido que la verdad posee una cualidad casi física. No puede ser destruida completamente, solo fragmentada y dispersada. Como la luz que atraviesa un prisma, la verdad se refracta en múltiples direcciones, pero conserva su esencia fundamental. Las referencias que había logrado reunir provenían de fuentes tan diversas
como correspondencia privada entre monjes coptos del siglo VII, anotaciones marginales en manuscritos bizantinos y alusiones veladas en textos de místicos islámicos que habían tenido acceso a tradiciones cristianas orientales. A medida que reconstruía el contenido de la revelación censurada, Spinoza comenzó a comprender por qué había generado tanto terror en la jerarquía eclesiástica. La profecía no se limitaba a predecir la corrupción institucional. Describía con precisión escalofriante los mecanismos específicos que esta corrupción tomaría. Hablaba de indulgencias que convertirían el perdón en mercancía, de cruzadas que mancharían de sangre el mensaje de amor, de inquisiciones que torturarían en nombre de la verdad, y de una acumulación de riquezas que convertiría a los sucesores de Pedro en príncipes temporales más poderosos que muchos reyes. ¿Cómo es posible que una profecía del siglo I haya predicho con tal exactitud eventos que no ocurrirían hasta siglos después? ¿No será esta precisión profética la prueba más contundente de su autenticidad y, por tanto, la razón más poderosa para su censura? Para Spinoza, la respuesta era clara. La revelación no predecía eventos específicos, sino que revelaba las leyes universales que gobiernan la degeneración de las instituciones espirituales. Como un geómetra que puede predecir las propiedades de una figura basándose en sus axiomas fundamentales, el autor de la profecía había comprendido los principios que inevitablemente transformarían una comunidad espiritual en una estructura de poder temporal. La genialidad de la censura había residido en su capacidad para presentar esta supresión no como un acto de autoprotección institucional, sino como un servicio a la fe. Los padres de la Iglesia argumentaron que ciertas revelaciones eran demasiado profundas para la comprensión de los fieles ordinarios, que podrían malinterpretarlas y caer en la desesperación o la herejía. Bajo esta justificación paternalista, se arrogaron el derecho de decidir qué verdades eran apropiadas para el consumo espiritual de la humanidad, estableciendo un precedente de control del conocimiento que perduraría durante milenios. Mientras Spinoza meditaba sobre estas revelaciones en su modesto hogar de La Haya, podía sentir el peso de siglos de silencio oprimir su pecho. ¿Cuántas almas habían vivido y muerto sin conocer esta verdad que habría podido liberar sus espíritus de la dependencia institucional? ¿Cuántos individuos dotados de naturaleza religiosa auténtica habían sido apartados de su camino espiritual por la imposición de dogmas que contradecían la sabiduría profética original? Pero también comprendía que su descubrimiento llegaba en el momento preciso de la historia humana. El siglo XVII había visto nacer una nueva forma de pensar, una aproximación racional a la realidad que ya no aceptaba verdades por autoridad, sino que las sometía al escrutinio de la razón y la experiencia. La revelación censurada no necesitaba ser creída por fe, podía ser comprendida por sus propios méritos, evaluada por su coherencia interna y su correspondencia con la experiencia histórica observable. Te invito en este momento, querido espectador, a que compartas en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas y qué hora es en tu lugar en este instante. Permítenos saber que esta reflexión trasciende fronteras y usos horarios, conectando mentes inquietas en una búsqueda común de verdad. Y si estas palabras han tocado algo profundo en tu alma, considera compartir este video con un amigo cercano, con el deseo sincero de que las bendiciones de la comprensión y la libertad espiritual alcancen a su familia y la tuya. La segunda dimensión de su descubrimiento se reveló cuando Spinoza comenzó a examinar no solo el contenido de la revelación censurada, sino el proceso mismo de la censura. Lo que había comenzado como una investigación histórica se transformó en una comprensión filosófica profunda sobre la naturaleza del poder,
el miedo y la manipulación de la conciencia humana. La Iglesia no había simplemente ocultado una profecía incómoda, había desarrollado una tecnología completa de control mental que operaba a través de la administración del miedo. ¿Por qué el miedo se convirtió en el instrumento preferido de control espiritual? ¿No es paradójico que una religión fundada en el amor haya evolucionado hacia un sistema basado en el terror? Spinoza comprendió que esta transformación no era accidental, sino que respondía a una lógica interna del poder institucional. El amor libera porque reconoce la dignidad intrínseca del otro y respeta su autonomía. El miedo esclaviza porque reduce al individuo a un estado de dependencia emocional hacia aquellos que prometen protección. La revelación censurada había previsto esta transformación con una claridad que resultaba profética en el sentido más literal del término. Describía cómo los líderes espirituales comenzarían a enfatizar no la proximidad amorosa de lo divino, sino su carácter punitivo y vengativo. Hablaba de cómo el mensaje de la salvación universal se transformaría en la amenaza de la condenación eterna para quienes no se sometieran a la autoridad eclesiástica. Predecía incluso la invención de conceptos como el purgatorio, que servirían para monetizar el miedo a la muerte y crear un sistema de dependencia económica hacia la institución religiosa. Lo que más fascinaba a Spinoza era descubrir que esta revelación no provenía de una mente crítica externa al cristianismo, sino de alguien profundamente inmerso en la experiencia cristiana original. El autor de la profecía no escribía como un enemigo de la fe, sino como alguien que amaba tanto la esencia del mensaje cristiano que no podía soportar ver cómo sería traicionado por sus propios guardianes. Era la voz de un verdadero creyente que veía con horror profético cómo la experiencia de lo sagrado sería institucionalizada hasta convertirse en su propia negación. Esta comprensión llevó a Spinoza a una reflexión aún más profunda sobre la naturaleza de la religiosidad auténtica. ¿Es posible preservar la experiencia espiritual sin institucionalizarla? ¿Pueden los seres humanos mantener viva una tradición sagrada sin crear estructuras de poder que inevitablemente la corrompan? La revelación censurada sugería que la respuesta residía en comprender la religión no como un sistema de creencias externas, sino como una capacidad innata de la conciencia humana para experimentar directamente lo divino. Según los fragmentos que Spinoza había logrado reconstruir, la profecía apocalíptica describía un futuro en el cual la humanidad redescubriría esta capacidad religiosa natural después de liberarse de las mediaciones institucionales. No se trataba del fin del mundo en un sentido literal, sino del fin de un mundo. El mundo de la religión organizada que había aprisionado la experiencia espiritual durante milenios. El juicio final no era una catástrofe cósmica, sino el momento histórico en el cual cada individuo reconocería su capacidad innata para una relación directa con lo divino, haciendo obsoletas todas las estructuras de mediación religiosa. ¿No es acaso esto lo que estaba comenzando a suceder en su propia época? ¿No era la Reforma protestante, con su principio de sola escritura, un primer paso hacia la eliminación de la mediación eclesiástica? ¿No representaban las nuevas filosofías racionalistas, incluida la suya propia, un despertar de la confianza humana en sus propias capacidades de comprensión espiritual? Spinoza comenzó a vislumbrar que tal vez su descubrimiento de la revelación censurada no era casual, sino que formaba parte de ese proceso apocalíptico predicho, el momento en la historia humana cuando las verdades enterradas emergerían para catalizar la liberación espiritual de la humanidad. Pero esta comprensión también le reveló la magnitud del desafío que enfrentaba. No se trataba simplemente de publicar sus hallazgos y esperar que la verdad triunfara por sus propios méritos.
Las fuerzas que habían censurado la revelación original seguían operando, tal vez con mayor sofisticación que nunca. La Iglesia del siglo XVII había perfeccionado durante más de 1000 años sus técnicas de control mental y no cedería fácilmente el poder que había acumulado a través de la administración del miedo. Más aún, Spinoza reconoció que el problema trasciende la cristiandad. Cada religión institucionalizada había desarrollado sus propios mecanismos de censura y control. El judaísmo de su tiempo lo había excomulgado por cuestionar la autoridad rabínica. El Islam había desarrollado sus propias ortodoxias represivas. Incluso las filosofías políticas emergentes mostraban signos de evolucionar hacia nuevas formas de dogmatismo. La revelación censurada no era simplemente un problema cristiano, era la manifestación de una tendencia universal humana hacia la institucionalización de lo sagrado y la consecuente traición de su esencia liberadora. ¿Cómo puede un individuo enfrentar fuerzas tan poderosas y arraigadas? ¿Es posible que una sola mente, por brillante que sea, desafíe exitosamente milenios de condicionamiento colectivo? Para Spinoza, la respuesta residía en comprender que no estaba solo en esta empresa. La verdad misma era su aliada, y la verdad posee una fuerza que trasciende todas las construcciones humanas de poder. Su tarea no era convencer a las masas ni derrocar instituciones, sino simplemente presentar la evidencia de manera tan clara y convincente que las mentes preparadas no pudieran ignorarla. La metodología de su investigación había seguido principios estrictamente racionales. No había aceptado ninguna fuente por autoridad, sino que había sometido cada fragmento de evidencia al escrutinio más riguroso. Había aplicado principios filológicos para verificar la autenticidad de los textos, análisis histórico para contextualizar las referencias, y lógica filosófica para evaluar la coherencia interna de la revelación reconstruida. El resultado era una conclusión que no dependía de la fe, sino que se sostenía por la fuerza de la evidencia y la razón. Este enfoque metodológico era en sí mismo una manifestación del espíritu de la revelación censurada. La profecía había predicho que vendría un tiempo cuando la humanidad no necesitaría autoridades externas para validar su comprensión espiritual, sino que cada individuo desarrollaría la capacidad de evaluar directamente la verdad mediante el uso disciplinado de sus facultades naturales. Spinoza se reconocía como un precursor de esta edad apocalíptica de la razón iluminada. Mientras trabajaba en sus lentes durante las largas tardes de invierno, Spinoza reflexionaba sobre la ironía de su situación. Aquí estaba él, un hombre cuyo trabajo consistía en clarificar la visión mediante el pulido meticuloso del cristal, descubriendo verdades que habían permanecido ocultas durante siglos por la opacidad deliberadamente creada por instituciones que proclamaban servir a la luz. ¿No era esta una metáfora perfecta de su empresa filosófica? ¿No consistía toda genuina filosofía en pulir las lentes del entendimiento humano hasta que la realidad pudiera ser percibida con la claridad que merece? La revelación censurada ofrecía precisamente esta clase de clarificación. En lugar de las construcciones teológicas complejas que habían sido desarrolladas para justificar la autoridad eclesiástica, presentaba una visión simple y directa de la experiencia religiosa como capacidad natural humana. En lugar de los sistemas elaborados de mediación sacramental, proponía la posibilidad de un contacto inmediato con lo divino. En lugar de las doctrinas del miedo que mantenían a los fieles en estado de dependencia, ofrecía una comprensión del amor divino como fuerza liberadora que dignifica a cada ser humano. ¿Por qué algo tan hermoso y liberador tuvo que ser ocultado? ¿No demuestra esto que las instituciones religiosas han servido más a sus propios intereses que a los intereses espirituales de la humanidad?
Estas preguntas resonaban en la mente de Spinoza con la fuerza de revelaciones personales. Comprendía que su descubrimiento no era meramente académico, era profundamente personal y transformador. Le estaba mostrando que su propia búsqueda filosófica de una comprensión racional de lo divino no era una innovación moderna, sino un retorno a la sabiduría original que había sido deliberadamente suprimida. Esta realización le dio una confianza nueva en sus propias intuiciones filosóficas. La ética que estaba desarrollando, con su visión de Deus sive natura y su comprensión de la beatitud como conocimiento adecuado de la realidad, no era una especulación abstracta, sino una recuperación de la sabiduría espiritual auténtica que la revelación censurada había preservado en forma profética. Su filosofía y la profecía apocalíptica se confirmaban mutuamente, creando una síntesis poderosa entre revelación antigua y razón moderna. Pero Spinoza también comprendía que esta síntesis representaba un peligro mortal para todas las formas de autoridad religiosa establecida. Si la humanidad redescubría su capacidad natural para la experiencia directa de lo divino, ¿qué necesidad tendría de sacerdotes, iglesias, ceremonias y dogmas? Si cada individuo pudiera acceder a la verdad espiritual mediante el uso disciplinado de la razón y la intuición, ¿qué justificación tendrían las instituciones que reclamaban el monopolio de la mediación sagrada? El miedo que había motivado la censura original de la revelación apocalíptica seguía siendo operativo en su época, tal vez con mayor intensidad que nunca. La Iglesia del siglo XVII había visto surgir múltiples desafíos a su autoridad. La Reforma había fragmentado su unidad. La ciencia moderna había cuestionado su cosmología. La filosofía racionalista había socavado sus fundamentos intelectuales. En este contexto, el descubrimiento de una profecía cristiana auténtica que predecía y legitimaba la obsolescencia de la autoridad eclesiástica representaba una amenaza existencial. Spinoza sabía que publicar sus hallazgos en forma completa significaría no solo la confirmación de su excomunión del judaísmo, sino probablemente la persecución activa por parte de todas las confesiones cristianas. Las autoridades calvinistas de Holanda, a pesar de su reputación de tolerancia, no dudarían en tomar medidas drásticas contra alguien que amenazara los fundamentos mismos de la religión organizada. Incluso los sectores más progresistas de la sociedad, que podían tolerar críticas filosóficas abstractas a la religión, reaccionarían con alarma ante la revelación de una conspiración histórica tan vasta y sistemática. ¿Cómo debe actuar un filósofo cuando descubre una verdad que el mundo no está preparado para recibir? ¿Es su deber preservar la tranquilidad social ocultando verdades perturbadoras? ¿O debe arriesgar todo por la fidelidad a lo que ha descubierto? Para Spinoza, la respuesta era clara. La verdad no pertenece a quien la descubre, sino a la humanidad toda. Su responsabilidad era encontrar la manera de comunicar sus hallazgos de forma que pudieran germinar en las mentes preparadas, sin provocar una reacción destructiva de las fuerzas que se beneficiaban del status quo. Esta tensión entre revelación y prudencia se convirtió en el tema central de la fase final de su investigación. Spinoza decidió que no publicaría directamente la revelación censurada, sino que la utilizaría como fundamento para una crítica filosófica más general de la religión institucionalizada. Su tratado teológico-político serviría como vehículo para introducir gradualmente las ideas contenidas en la profecía apocalíptica, presentándolas no como revelación externa, sino como conclusiones derivadas del análisis racional de los textos bíblicos y la historia eclesiástica.
De esta manera, Spinoza esperaba plantar semillas que pudieran crecer lentamente en la conciencia colectiva, preparando el terreno para revelaciones futuras más completas. Comprendía que las verdades más profundas no pueden ser impuestas desde el exterior, sino que deben ser redescubiertas internamente por cada mente en su propio proceso de maduración espiritual. Su papel no era el de un profeta que proclama verdades absolutas, sino el de un jardinero que cultiva las condiciones para que la verdad pueda florecer naturalmente. Mientras las llamas danzaban en la chimenea de su estudio durante una fría noche de diciembre, Spinoza contemplaba los manuscritos fragmentarios que había logrado reunir. En esas páginas amarillentas y parcialmente destruidas yacía una sabiduría que había sobrevivido a 1300 años de persecución sistemática. ¿No era esto mismo una demostración de la verdad fundamental que la revelación proclamaba? No probaba que ningún poder humano, por absoluto que parezca, puede destruir completamente aquello que posee valor eterno. La comprensión final que emergió de sus investigaciones trascendía incluso el contenido específico de la revelación censurada. Spinoza había descubierto un principio universal sobre la naturaleza de la verdad espiritual. Esta posee una cualidad indestructible que le permite sobrevivir a cualquier intento de supresión. Como la luz de las estrellas que continúa viajando a través del espacio mucho después de que la estrella misma haya muerto, la verdad espiritual auténtica se propaga a través del tiempo y el espacio por medios que trascienden la comprensión de aquellos que intentan controlarla. Esta realización le infundió una serenidad profunda. No necesitaba preocuparse por el destino de sus propios descubrimientos o por las reacciones que pudieran provocar. Si contenían verdad auténtica, encontrarían su camino hacia las mentes que estuvieran preparadas para recibirla. Si no la contenían, merecían perecer sin dejar rastro. Su responsabilidad se limitaba a realizar su investigación con la mayor honestidad e integridad posibles, confiando en que la verdad misma se encargaría de su propia preservación y propagación. En este estado de ánimo sereno pero determinado, Spinoza se abocó a la tarea final de su investigación: comprender las implicaciones de la revelación censurada para el futuro de la experiencia religiosa humana. La profecía no se limitaba a predecir el colapso de las instituciones religiosas corruptas, sino que describía lo que emergería después de este colapso. Hablaba de una edad en la cual cada ser humano reconocería su naturaleza divina inherente, no en el sentido de una identidad egoinflada, sino en el reconocimiento de su participación en la sustancia infinita que constituye la realidad misma. ¿No era esta precisamente la visión que él mismo había desarrollado en su filosofía? No había llegado, por vías puramente racionales, a la misma comprensión que la revelación expresaba en lenguaje profético. La convergencia entre su descubrimiento arqueológico y sus intuiciones filosóficas le confirmó que estaba en el camino correcto, pero también le reveló la magnitud de la transformación que se avecinaba para la humanidad. La edad apocalíptica predicha en la revelación censurada no sería una catástrofe externa, sino una metamorfosis interna de la conciencia humana. Los individuos comenzarían a reconocer que no necesitaban instituciones externas para validar su experiencia espiritual, porque ellos mismos eran manifestaciones de la misma realidad divina que estas instituciones reclamaban representar. Este reconocimiento no los llevaría al orgullo espiritual, sino a una humildad más profunda, porque comprenderían que su divinidad inherente no los distinguía de otros seres humanos, sino que los conectaba con toda la existencia en una unidad fundamental. ¿Qué sucederá con las religiones organizadas cuando la humanidad redescubra esta verdad? ¿Desaparecerán completamente o encontrarán formas de transformarse para servir a la nueva conciencia?
Spinoza vislumbraba que algunas instituciones religiosas podrían evolucionar hacia formas más auténticas de servicio espiritual, abandonando sus pretensiones de autoridad exclusiva y convirtiéndose en facilitadoras de la experiencia directa en lugar de controladoras de la misma. Pero también reconocía que muchas otras se resistirían ferozmente a esta transformación, prefiriendo preservar su poder temporal a costa de traicionar su misión espiritual original. Esta resistencia institucional sería la fuente de grandes convulsiones en los siglos venideros. La humanidad tendría que elegir entre la comodidad de la dependencia espiritual y la responsabilidad de la libertad religiosa auténtica. Algunos individuos abrazarían con alegría la oportunidad de desarrollar su propia relación directa con lo divino, mientras que otros se aferrarían desesperadamente a las estructuras familiares de mediación, incluso cuando éstas hubieran perdido toda vitalidad espiritual. Pero el resultado final, según la revelación, era inevitable. La verdad posee una fuerza gravitacional que eventualmente atrae hacia sí todas las mentes suficientemente desarrolladas. Una vez que un número crítico de individuos hubiera redescubierto su capacidad para la experiencia espiritual directa, esta comprensión se propagaría de manera exponencial, transformando la cultura humana de formas que serían difíciles de imaginar desde la perspectiva del siglo XVII. Spinoza comprendió que su propio trabajo formaba parte de esta transformación profética. No era un accidente que hubiera redescubierto la revelación censurada precisamente en el momento histórico cuando la razón humana había alcanzado la madurez suficiente para comprenderla y aplicarla. Su filosofía y su descubrimiento arqueológico eran aspectos complementarios de un proceso único, el despertar de la humanidad a su naturaleza espiritual auténtica. Esta realización le infundió un sentido de propósito que trascendía sus circunstancias personales. Ya no se veía simplemente como un filósofo individual desarrollando teorías abstractas, sino como un instrumento de la misma fuerza histórica que había preservado la revelación apocalíptica a través de siglos de persecución. Su excomunión del judaísmo, su aislamiento social, incluso las dificultades económicas que enfrentaba, todo adquiría significado en el contexto de esta misión más amplia. No es extraño que quienes sirven a la verdad más profunda frecuentemente enfrenten el rechazo de sus contemporáneos. ¿No será que la sociedad humana, en su configuración actual, está estructurada de tal manera que premia la conformidad sobre la autenticidad, la obediencia sobre la comprensión? Para Spinoza, estas preguntas ya no requerían respuesta, porque había trascendido la necesidad de aprobación social. Su satisfacción provenía no del reconocimiento externo, sino de la certeza interna de estar alineado con las fuerzas más profundas de la realidad. En las noches más solitarias, cuando el viento invernal azotaba las ventanas de su estudio y la soledad se volvía casi palpable, Spinoza encontraba consuelo en la contemplación de la revelación censurada. Aquellas palabras, escritas en el siglo I, por alguien que probablemente había enfrentado persecuciones similares a las suyas, le recordaban que la búsqueda de la verdad espiritual conecta a los individuos a través de los siglos en una comunidad invisible pero real. No estaba solo en su empresa, era parte de una tradición que se extendía tanto hacia el pasado como hacia el futuro, uniendo a todos aquellos que habían elegido la difícil pero gloriosa tarea de servir a la verdad por encima de la conveniencia social. La revelación también le había enseñado algo crucial sobre la naturaleza del tiempo histórico. Los procesos espirituales auténticos no siguen la temporalidad lineal de los eventos políticos y sociales, sino que operan según ritmos más profundos que pueden requerir siglos o milenios para completarse. Lo que parecía el fracaso de una verdad espiritual, en un momento dado,
podía ser simplemente la preparación para su triunfo en una época futura. La censura de la profecía apocalíptica no había detenido su poder, sino que lo había preservado en una forma concentrada que resultaría aún más efectiva cuando finalmente emergiera. Esta perspectiva temporal expandida le permitió a Spinoza evaluar su propia contribución con mayor serenidad. No necesitaba ver los resultados inmediatos de su trabajo para saber que tenía valor. Si sus ideas contenían verdad auténtica, encontrarían su momento apropiado para florecer, incluso si esto ocurría siglos después de su muerte. Si no la contenían, su desaparición sería un servicio a la humanidad, liberando espacio mental para verdades más auténticas. Esta actitud no representaba resignación, sino una forma superior de activismo espiritual. Al liberarse de la ansiedad por los resultados inmediatos, Spinoza podía dedicar toda su energía a la perfección de su trabajo, confiando en que la calidad de sus esfuerzos se traduciría eventualmente en impacto histórico apropiado. Era una forma de fe racional, no fe en doctrinas externas, sino confianza en la correspondencia fundamental entre verdad y realidad. Mientras el invierno daba paso a la primavera de 1670, Spinoza completó la primera versión de su Tratado Teológico Político, infundiendo en él las comprensiones derivadas de su estudio de la revelación censurada, sin revelar explícitamente la fuente de estas ideas. El tratado representaba su estrategia para introducir gradualmente en la conciencia pública las verdades que había descubierto, sembrando semillas que podrían germinar cuando las condiciones culturales fueran más favorables. Al releer su manuscrito, Spinoza reconoció que había logrado algo extraordinario. Había traducido una revelación profética del siglo I al lenguaje filosófico del siglo XVII sin traicionar la esencia de ninguno de los dos. Su tratado conservaba tanto el poder transformador de la profecía original como el rigor metodológico que su época exigía. Era un puente entre dos mundos, el mundo de la revelación espiritual auténtica y el mundo de la razón crítica moderna. ¿No era esto mismo lo que la revelación censurada había predicho? ¿No había profetizado que vendría un tiempo cuando la sabiduría espiritual y la comprensión racional convergirían en una síntesis superior? Spinoza se reconocía como uno de los precursores de esta convergencia, pero también comprendía que el proceso apenas comenzaba. Generaciones futuras de buscadores continuarían el trabajo de integración entre espiritualidad auténtica e investigación racional, cada una aportando nuevos elementos a la síntesis emergente. La perspectiva de futuro que vislumbraba era tanto aterrorizante como gloriosa. Aterrorizante porque implicaba el colapso de estructuras de significado que habían sostenido a la humanidad durante milenios. Gloriosa porque prometía una libertad espiritual que trascendía todo lo que las religiones organizadas habían ofrecido. Los seres humanos del futuro no necesitarían elegir entre razón y espiritualidad, entre autonomía personal y comunidad sagrada, entre investigación crítica y experiencia mística. Podrían tener todo esto integrado en una forma de vida que honrara tanto la dignidad del intelecto como la profundidad del corazón. Pero esta visión también le planteaba una pregunta personal urgente. ¿Cómo debía vivir él mismo en el presente esta integración que profetizaba para el futuro? ¿Era posible encarnar en su propia existencia la síntesis que la revelación censurada describía como destino de la humanidad? La respuesta, comprendió, no podía ser meramente teórica, sino que requería una transformación práctica de su manera de existir en el mundo. Esta transformación había comenzado gradualmente durante sus años de investigación, pero se aceleró después de completar su tratado.
Spinoza comenzó a vivir de una manera que integraba contemplación filosófica y acción ética, soledad reflexiva y servicio discreto a otros buscadores, rigor intelectual y apertura a la experiencia directa de lo sagrado. No se convirtió en un místico en el sentido tradicional, pero desarrolló una forma de misticismo racional que honraba tanto las exigencias de la razón como la realidad de la experiencia espiritual inmediata. Sus jornadas adquirieron un ritmo que reflejaba esta integración. Las mañanas las dedicaba al trabajo filosófico más exigente, cuando su mente estaba más clara y su energía más concentrada. Las tardes las pasaba puliendo lentes, una actividad que requería precisión manual, pero liberaba su mente para la contemplación meditativa. Las noches las reservaba para la correspondencia con otros filósofos y científicos, compartiendo discretamente comprensiones derivadas de su investigación, sin revelar sus fuentes más controversiales. No es significativo que su profesión consistiera precisamente en clarificar la visión. ¿No representaba esto una metáfora perfecta de su misión filosófica más amplia? Cada lente que pulía se convertía en una meditación sobre la clarificación progresiva de la comprensión humana. Cada imperfección que eliminaba del cristal era análoga a un prejuicio que la filosofía debía eliminar de la mente. Cada incremento en la transparencia óptica correspondía a un paso hacia la transparencia intelectual, que permitiría a la humanidad ver la realidad tal como es, sin las distorsiones impuestas por siglos de condicionamiento institucional. En este período de síntesis práctica, Spinoza experimentó lo que reconoció como la realización de las promesas contenidas en la revelación censurada. No se trataba de experiencias místicas extraordinarias en el sentido convencional, sino de una claridad sostenida que integraba comprensión intelectual y satisfacción emocional en una unidad indivisible. Era lo que él mismo llamaría beatitud, la alegría que surge naturalmente del conocimiento adecuado de la realidad. Esta beatitud no lo separaba del mundo, sino que lo conectaba más profundamente con él. Spinoza comenzó a experimentar la verdad de su propia filosofía, que el individuo más desarrollado no es aquel que se aísla de la existencia, sino aquel que comprende su participación fundamental en el tejido total de la realidad. Su soledad física se transformó en una forma de comunión universal. Su aislamiento social se reveló como una forma superior de servicio a la humanidad. ¿No había predicho la revelación censurada precisamente esta transformación? ¿No había profetizado que los individuos que redescubrieran su naturaleza divina inherente experimentarían una forma de alegría que trasciende las satisfacciones ordinarias, pero que no los aleja de la responsabilidad ética hacia otros seres? Spinoza reconocía en su propia experiencia la verificación empírica de las promesas proféticas que había estudiado. Esta verificación personal le dio una confianza nueva en la validez de sus interpretaciones. No estaba meramente especulando sobre posibilidades abstractas, sino describiendo transformaciones que él mismo había experimentado. Su filosofía no era construcción teórica, sino el mapa de un territorio que había explorado personalmente. Esto no garantizaba que otros siguieran el mismo camino, pero sí aseguraba que el camino que describía era real y transitable. Al mismo tiempo, esta experiencia personal le enseñó la importancia de la humildad. La transformación que había experimentado no lo convertía en un ser superior a otros humanos, sino que le revelaba capacidades que estaban potencialmente presentes en todos los individuos. Su papel no era el de un gurú que dispensaba sabiduría desde una posición de autoridad espiritual, sino el de un explorador que compartía mapas de territorios que otros podían investigar por sí mismos. Esta comprensión influyó profundamente en su estilo de comunicación filosófica.
En lugar de adoptar el tono autoritario típico de los tratados teológicos, Spinoza desarrolló un estilo que invitaba al lector a verificar independientemente las verdades que presentaba. Sus argumentos no dependían de la autoridad personal o textual, sino de la evidencia racional que cualquier mente disciplinada podía evaluar. Era la encarnación literaria del principio que la revelación censurada había proclamado, que cada individuo posee la capacidad innata para el acceso directo a la verdad espiritual. Los años que siguieron a la publicación de su Tratado Teológico Político confirmaron tanto las esperanzas como los temores que Spinoza había albergado sobre la recepción de sus ideas. Por un lado, el tratado fue inmediatamente prohibido por las autoridades, tanto civiles como religiosas, confirmando que había tocado nervios muy sensibles en las estructuras de poder establecidas. Por otro lado, circuló ampliamente en forma clandestina, encontrando lectores que reconocían en él verdades que habían intuido, pero no habían sabido articular. ¿No era esta precisamente la forma en que la revelación censurada había sobrevivido durante 13 siglos? ¿No demostraba esto que las ideas verdaderamente poderosas no dependen de canales oficiales de distribución, sino que crean sus propias redes de transmisión? Spinoza observaba con fascinación cómo su obra reproducía los patrones de supervivencia que había estudiado en la profecía apocalíptica original. Más significativo aún, comenzó a recibir correspondencia de individuos en toda Europa que habían llegado independientemente a conclusiones similares a las suyas. Algunos eran filósofos académicos que habían desarrollado críticas racionales de la religión organizada. Otros eran místicos que habían experimentado directamente la realidad que sus argumentos describían teóricamente. Aún otros eran científicos que habían descubierto en la investigación de la naturaleza una espiritualidad más auténtica que la ofrecida por las instituciones religiosas tradicionales. Esta convergencia espontánea de múltiples líneas de investigación hacia comprensiones similares le confirmó a Spinoza que estaba presenciando el inicio del proceso apocalíptico que la revelación había predicho. No se trataba de un evento súbito, sino de un despertar gradual de la conciencia humana que se manifestaba simultáneamente en múltiples campos: filosofía, ciencia, arte, incluso política. La humanidad estaba comenzando a redescubrir colectivamente capacidades que las instituciones tradicionales habían reprimido o canalizado hacia fines de control social. Este reconocimiento le infundió una sensación de participación en algo mucho más grande que su proyecto filosófico individual. Se veía como parte de una transformación histórica que había sido predicha desde los primeros siglos del cristianismo, que había sobrevivido a siglos de represión y que ahora finalmente encontraba las condiciones apropiadas para su manifestación. Su contribución era importante, pero formaba parte de un movimiento que lo trascendía y que continuaría después de su muerte. ¿No es reconfortante descubrir que nuestros esfuerzos individuales forman parte de procesos que nos incluyen, pero que no dependen enteramente de nosotros? ¿No libera esto de la ansiedad del ego, mientras que simultáneamente dignifica nuestras acciones con un significado que trasciende nuestras limitaciones personales? Para Spinoza, esta perspectiva representaba la culminación de su búsqueda filosófica, una comprensión que integraba autonomía personal y participación cósmica en una síntesis que satisfacía tanto el intelecto como el corazón. Mientras completaba los últimos toques de su Ética, la obra que consideraba su contribución más importante al despertar de la conciencia humana, Spinoza reflexionaba sobre el extraño destino que lo había llevado desde el descubrimiento casual de referencias oscuras a una revelación censurada hasta la articulación sistemática de una filosofía
que podía servir como mapa para la transformación espiritual de la humanidad. ¿Había sido todo esto casualidad, o existían fuerzas en la realidad que guiaban a los individuos hacia los descubrimientos que necesitaban hacer para servir a propósitos más amplios? La respuesta, comprendió, dependía de cómo se entendiera la causalidad misma. Desde una perspectiva superficial, su investigación había sido resultado de decisiones personales y circunstancias fortuitas. Desde una perspectiva más profunda, había sido la manifestación de tendencias inherentes en la realidad misma hacia la autocomprensión y la autotransformación. La revelación censurada no había predicho eventos externos, sino procesos internos de la sustancia infinita que se despliegan necesariamente según su propia naturaleza. Esta comprensión final le proporcionó una serenidad que ninguna circunstancia externa podía perturbar. Ya no necesitaba preocuparse por el destino de sus ideas o por las reacciones que pudieran provocar, porque había comprendido que formaban parte de procesos que operaban según leyes tan inexorables como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Su responsabilidad se limitaba a realizar su trabajo con la mayor perfección posible, confiando en que la realidad misma se encargaría de preservar y propagar todo lo que tuviera valor auténtico. En una tarde de otoño de 1675, mientras contemplaba los manuscritos de su Ética, que había decidido no publicar durante su vida para evitar persecuciones que pudieran impedir la completación de su trabajo, Spinoza experimentó una comprensión que sintetizaba todo lo que había aprendido durante décadas de investigación. La revelación censurada, su filosofía personal y su experiencia vivida se unificaron en una visión clara de lo que representaba el momento histórico que estaba viviendo. La humanidad se encontraba en el umbral de una transformación que había sido predicha desde los orígenes del cristianismo, pero que había sido sistemáticamente reprimida por las instituciones que reclamaban representar ese cristianismo. Esta transformación no implicaba el abandono de la espiritualidad, sino su liberación de las formas institucionales que la habían aprisionado. No significaba la destrucción de la experiencia religiosa, sino su purificación y universalización. El futuro que vislumbraba no era utópico en el sentido de una perfección sin conflictos, pero sí apocalíptico en el sentido original del término, revelador de verdades que habían permanecido ocultas. Los seres humanos del futuro no serían perfectos, pero serían libres para explorar directamente los territorios espirituales que durante milenios habían sido declarados accesibles solo a través de mediaciones institucionales autorizadas. ¿No es esta la verdadera promesa de toda revolución espiritual auténtica? No consiste en restituir a cada individuo capacidades que son inherentemente suyas, pero que han sido alienadas hacia instituciones externas. La revelación censurada había preservado esta promesa durante 13 siglos de represión, esperando el momento cuando la humanidad tuviera la madurez suficiente para reclamar su herencia espiritual. Spinoza reconocía que él había tenido el privilegio extraordinario de vivir en el momento histórico cuando esta reclamación comenzaba a ser posible. Su filosofía, su descubrimiento arqueológico y su transformación personal eran aspectos de un proceso único que lo incluía, pero que se extendía mucho más allá de él. Había sido un instrumento de fuerzas históricas que operaban en escalas temporales que trascendían la vida individual, pero había sido un instrumento consciente, capaz de comprender y cooperar voluntariamente con los procesos en los cuales participaba. Esta comprensión le infundió una gratitud profunda hacia la existencia misma. No había buscado convertirse en un revolucionario espiritual. Simplemente había seguido con honestidad e integridad las investigaciones que las circunstancias habían puesto en su camino.
Pero esas investigaciones lo habían llevado a descubrimientos que trascendían todo lo que había podido imaginar cuando comenzó sus estudios de los textos sagrados décadas atrás. ¿No demuestra esto que la realidad misma conspira para revelar sus secretos a quienes se aproximan a ella con la actitud apropiada? ¿No sugiere que la verdad posee una inteligencia propia que utiliza las investigaciones humanas como instrumentos para su propia autorrevelación? Estas preguntas ya no inquietaban a Spinoza, porque había aprendido a habitar en el misterio sin necesidad de resolver todos los enigmas que la existencia presenta. Su último gran insight consistió en reconocer que la revelación censurada no era simplemente un documento histórico que había redescubierto, sino una capacidad viva de la conciencia humana que cada generación debe actualizar por sí misma. La profecía apocalíptica no describía eventos que ocurrirían automáticamente en el futuro, sino posibilidades que se realizarían solo si suficientes individuos eligieran el camino difícil pero glorioso de la transformación personal auténtica. En este sentido, su trabajo no había terminado con el descubrimiento y la interpretación de la revelación censurada, sino que apenas comenzaba. Su tarea restante era encarnar en su propia existencia las verdades que había comprendido teóricamente, convirtiéndose en una demostración viviente de que la síntesis entre razón y espiritualidad no era meramente posible, sino inevitable para cualquier individuo que persiguiera con suficiente determinación el desarrollo integral de sus capacidades humanas. Los años finales de su vida se convirtieron en una meditación continua sobre esta encarnación práctica de la sabiduría filosófica. Cada día era una oportunidad para profundizar en la integración entre comprensión intelectual y realización espiritual que la revelación censurada había profetizado como destino de la humanidad. Cada interacción con otros seres humanos era una ocasión para practicar la forma de amor que surge naturalmente del reconocimiento de la unidad fundamental de toda existencia. No se trataba de perfección en el sentido de ausencia de errores o limitaciones humanas, sino de autenticidad en el sentido de alineación consciente con las fuerzas más profundas de la realidad. Spinoza aprendió a vivir de manera que sus pensamientos, emociones y acciones reflejaran su comprensión de que era una manifestación temporal de la sustancia infinita que constituye toda la existencia. Esta forma de vida no lo alejaba del mundo ordinario, sino que lo conectaba más profundamente con él. Sus preocupaciones por el bienestar de sus amigos, su cuidado en el trabajo artesanal, su atención a los detalles prácticos de la existencia diaria, todo esto se intensificó porque comprendía que no existía separación entre lo sagrado y lo mundano, entre lo espiritual y lo material, entre lo divino y lo humano. Cuando la tuberculosis comenzó a debilitar su cuerpo durante sus últimos años, Spinoza enfrentó la perspectiva de la muerte con la misma serenidad racional con que había abordado todos los aspectos de la existencia. La revelación censurada había enseñado que la experiencia espiritual auténtica trasciende el miedo a la muerte porque reconoce que la realidad fundamental es indestructible. Su filosofía había llegado a la misma conclusión por vías puramente racionales. Aquello que en nosotros es verdaderamente real participa en la eternidad y no puede ser afectado por los cambios temporales. No es extraordinario que un hombre del siglo XVII, utilizando únicamente los recursos de la razón disciplinada, haya llegado a comprensiones que coinciden perfectamente con las más profundas realizaciones de las tradiciones místicas de todos los tiempos. ¿No demuestra esto que existe una convergencia natural entre investigación racional e intuición espiritual cuando ambas son practicadas con suficiente rigor y honestidad?
En sus últimas conversaciones con amigos cercanos, Spinoza expresó su confianza en que las ideas que había desarrollado encontrarían su momento apropiado para influir en la historia humana. No se preocupaba por el reconocimiento inmediato, porque había comprendido que las verdades más importantes operan en escalas temporales que trascienden las vidas individuales. Su satisfacción provenía de saber que había contribuido con integridad al proceso continuo de autocomprensión de la realidad. El día de su muerte, el 21 de febrero de 1677, Spinoza experimentó lo que reconoció como la verificación final de todas sus comprensiones teóricas. El proceso de morir se reveló no como una pérdida catastrófica, sino como una transición natural que confirmaba su intuición de que la identidad fundamental trasciende las formas particulares que adopta temporalmente. Era la realización práctica de lo que había comprendido filosóficamente, que la muerte del ego individual revela la vida imperecedera de la sustancia universal. Sus últimos pensamientos conscientes se dirigieron hacia la revelación censurada que había catalizado su transformación intelectual y espiritual. Comprendió que su redescubrimiento de esa profecía antigua no había sido casual, sino que formaba parte del proceso mismo que la profecía describía. El despertar gradual de la humanidad a verdades que habían sido preservadas en forma oculta hasta el momento cuando la conciencia colectiva estuviera suficientemente madura para recibirlas. Con esta comprensión, Baruch Spinoza se entregó serenamente al misterio que trasciende toda comprensión, confiando en que su trabajo continuaría operando en el mundo de acuerdo con leyes que él había estudiado, pero que finalmente lo trascendían. Su último acto consciente fue una expresión de gratitud hacia la existencia, que lo había utilizado como instrumento para la revelación de verdades que beneficiarían a generaciones futuras de buscadores. La revelación apocalíptica que la Iglesia había censurado en el siglo IV había encontrado finalmente en él un intérprete capaz de traducir su sabiduría profética al lenguaje de la razón moderna. Pero más importante aún, había encontrado un testigo viviente de que sus promesas de transformación espiritual no eran fantasías utópicas, sino posibilidades reales accesibles a cualquier ser humano dispuesto a emprender el viaje desde la dependencia institucional hacia la libertad espiritual auténtica. No es apropiado que esta historia termine no con conclusiones definitivas, sino con una invitación. ¿No es esta la verdadera naturaleza de toda revelación auténtica? No imponer dogmas, sino despertar capacidades dormantes en quienes están preparados para recibirla. En los meses que siguieron a la muerte de Spinoza, una serie de eventos extraordinarios comenzó a confirmar las dimensiones más audaces de sus predicciones sobre el destino de la revelación censurada. Sus manuscritos, que había mantenido en secreto durante años por temor a la persecución, fueron descubiertos por un pequeño círculo de discípulos que reconocieron inmediatamente su importancia histórica. Pero lo que estos hombres encontraron entre sus papeles trascendía incluso sus expectativas más ambiciosas. No solo estaba la ética completa, sino también un conjunto de documentos que demostraban la extensión completa de sus investigaciones sobre la profecía apocalíptica suprimida. Los fragmentos que Spinoza había logrado reconstruir de la revelación original se encontraban cuidadosamente preservados junto con un análisis exhaustivo de su significado histórico y filosófico. Más perturbador aún, había desarrollado una teoría completa sobre los mecanismos de censura institucional que no se limitaba al cristianismo, sino que abarcaba todas las formas de religión organizada. Sus notas revelaban que había identificado patrones similares de supresión profética en el judaísmo, el islam e incluso en tradiciones orientales a las que había tenido acceso limitado.
¿Qué significa descubrir que la censura de verdades espirituales inconvenientes no es una aberración específica de una tradición religiosa particular, sino una tendencia universal de todas las instituciones que reclaman autoridad sagrada? ¿No sugiere esto que el problema trasciende las diferencias doctrinales y apunta hacia algo más fundamental en la relación entre poder institucional y experiencia espiritual auténtica? Los discípulos de Spinoza se enfrentaron a un dilema moral de proporciones extraordinarias. Por un lado, sentían la responsabilidad de preservar y eventualmente difundir descubrimientos que podrían transformar la comprensión humana de la religión y la espiritualidad. Por otro lado, comprendían que la publicación de estos materiales provocaría una reacción tan violenta de todas las autoridades religiosas establecidas que podría resultar en la destrucción física no solo de los documentos, sino de todos aquellos asociados con su difusión. La decisión que tomaron reflejaba la influencia profunda que la filosofía de Spinoza había ejercido sobre su carácter. Eligieron actuar de acuerdo con lo que consideraban verdadero y necesario, independientemente de las consecuencias personales. Pero adoptaron una estrategia que honraba tanto su compromiso con la verdad como su responsabilidad hacia la preservación de conocimientos invaluables. En lugar de buscar publicación inmediata y amplia, establecieron una red clandestina de transmisión que aseguraría la supervivencia de las ideas mientras preparaba gradualmente el terreno cultural para su eventual recepción pública. Esta red operaba según principios que reflejaban las comprensiones más profundas que Spinoza había derivado de su estudio de la revelación censurada. No se trataba de una organización jerárquica con autoridades centralizadas, sino de una comunidad orgánica de individuos unidos por su compromiso compartido con la investigación libre y la experiencia espiritual directa. Cada miembro era simultáneamente estudiante y maestro, receptor y transmisor, custodio y transformador de las tradiciones que preservaba. Los métodos de transmisión que desarrollaron eran sofisticados en su simplicidad. Las ideas más revolucionarias se integraban gradualmente en obras que parecían tratar temas filosóficos o científicos convencionales. Referencias oblicuas y alusiones veladas permitían que las mentes preparadas reconocieran las implicaciones más profundas, mientras que los lectores casuales permanecían inconscientes de las dimensiones más perturbadoras del material. Era una repetición consciente de los mecanismos que habían permitido que la revelación original sobreviviera durante 13 siglos de persecución sistemática. No es notable que quienes sirven a la verdad más profunda frecuentemente se ven obligados a adoptar las mismas estrategias de supervivencia que aquellos que sirven a mentiras poderosas. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del poder en las sociedades humanas y sobre las condiciones requeridas para la preservación de sabiduría auténtica? Durante las décadas que siguieron a la muerte de Spinoza, esta red de transmisión demostró una efectividad que sus fundadores difícilmente habrían podido anticipar. Las ideas que habían sido demasiado radicales para la publicación directa en el siglo XVII comenzaron a aparecer en formas modificadas en los trabajos de pensadores del siglo XVIII que aparentemente habían llegado a conclusiones similares por vías independientes. La crítica racional de la religión organizada se volvió respetable intelectualmente. La noción de que los individuos podrían tener acceso directo a verdades espirituales sin mediación institucional ganó credibilidad filosófica. Pero los miembros de la red pronto descubrieron que su trabajo había desencadenado procesos que trascendían sus intenciones originales. La revelación censurada, una vez liberada de sus prisiones conceptuales, comenzó a operar según su propia lógica interna,
generando consecuencias que nadie había previsto completamente. No se limitó a influir en círculos filosóficos especializados, sino que comenzó a catalizar transformaciones en campos aparentemente no relacionados: ciencia, arte, política, incluso economía. El principio fundamental que la revelación proclamaba, que cada individuo posee capacidades inherentes para el conocimiento directo de la realidad que no requieren validación por autoridades externas, resultó ser una semilla conceptual con implicaciones revolucionarias para todas las formas de organización social. Si los seres humanos no necesitaban instituciones religiosas para acceder a verdades espirituales, ¿por qué deberían necesitar instituciones políticas para acceder a la justicia, o instituciones económicas para acceder a la prosperidad, o instituciones educativas para acceder al conocimiento? ¿No era inevitable que una idea tan radicalmente liberadora eventualmente desafiara todas las formas de autoridad institucional, no solo la religiosa? ¿No había predicho la revelación censurada precisamente esta expansión de la conciencia crítica desde la esfera espiritual hacia todos los aspectos de la experiencia humana? Los custodios de la tradición espinosista observaron con fascinación y cierta inquietud cómo sus ideas contribuían a transformaciones sociales que excedían ampliamente el ámbito de la reforma religiosa. La Ilustración del siglo XVIII, con su énfasis en la razón individual y su crítica de la autoridad tradicional, reflejaba claramente la influencia de principios que se remontaban a la revelación apocalíptica censurada. Las revoluciones políticas que siguieron, americana, francesa y muchas otras, incorporaban intuiciones sobre la dignidad humana inherente que tenían raíces profundas en la comprensión espiritual que Spinoza había redescubierto. Pero esta expansión de influencia también reveló dimensiones problemáticas que la revelación original había anticipado con precisión profética. La liberación de la autoridad tradicional no conducía automáticamente a formas superiores de organización social, sino que frecuentemente generaba caos, violencia y el surgimiento de nuevas formas de tiranía que eran incluso más opresivas que las que habían reemplazado. La capacidad humana para la experiencia directa de la verdad, una vez liberada de las restricciones institucionales, podía manifestarse tanto en sabiduría auténtica como en fanatismo destructivo. ¿Por qué la libertad genuina es tan difícil de distinguir de la licencia destructiva? ¿No será que la capacidad para el uso responsable de la libertad requiere una madurez que no se desarrolla automáticamente con la eliminación de restricciones externas? Estas preguntas, que habían inquietado a Spinoza durante sus últimos años, se volvieron urgentemente prácticas para quienes heredaron la responsabilidad de guiar la influencia de sus ideas. La red de transmisión tuvo que evolucionar para enfrentar estos desafíos imprevistos. Ya no bastaba con preservar y difundir las comprensiones originales. Era necesario desarrollar interpretaciones que pudieran ayudar a distinguir entre aplicaciones auténticas y distorsiones destructivas de los principios liberadores que la revelación proclamaba. Esto requería una profundización continua en las dimensiones más sutiles de la sabiduría que habían heredado. Un proceso que los llevó a descubrimientos que ampliaron significativamente su comprensión original. Durante el siglo XVIII, los herederos intelectuales de Spinoza desarrollaron lo que llegaron a reconocer como la segunda fase de la revelación apocalíptica. Si la primera fase había consistido en la liberación de la dependencia hacia autoridades externas, la segunda fase involucraba el cultivo de las capacidades internas requeridas para el uso sabio de esta libertad. No bastaba con derrocar las tiranías externas. Era necesario trascender las tiranías internas del miedo, la codicia, la ignorancia y el odio que hacían que los individuos libres
recrearan inconscientemente las mismas estructuras opresivas que habían derrocado conscientemente. Esta comprensión llevó a un énfasis renovado en lo que Spinoza había llamado ética, no un conjunto de reglas morales impuestas desde el exterior, sino el arte de vivir de manera que las acciones individuales reflejen la comprensión de la interconexión fundamental de toda existencia. La revelación censurada había predicho que esta sería la fase más difícil del proceso de transformación humana, porque requería que los individuos asumieran responsabilidad por su propio desarrollo interior, en lugar de simplemente rebelarse contra restricciones externas. No es significativo que las crisis más profundas de la civilización moderna provengan no de la opresión externa, sino de la incapacidad de usar sabiamente la libertad que hemos conquistado. ¿No confirma esto la validez profética de una revelación que predijo hace 2 milenios los desafíos específicos que enfrentaríamos después de liberarnos de las formas tradicionales de autoridad religiosa? Los desarrollos del siglo XIX proporcionaron confirmación adicional de la precisión profética de la revelación censurada. Las ideologías políticas que emergieron, nacionalismo, socialismo, capitalismo industrial, mostraron la misma tendencia hacia la institucionalización y eventual corrupción que la profecía había identificado como característica de todas las organizaciones humanas que reclamaran autoridad absoluta. Cada una comenzó con ideales genuinamente liberadores, pero evolucionó hacia formas de control social que a menudo resultaron más opresivas que los sistemas que habían reemplazado. Los custodios de la tradición espinosista reconocieron en estos desarrollos la manifestación de lo que la revelación había llamado la tentación apocalíptica, la tendencia humana a buscar salvación definitiva a través de soluciones externas, ya sean religiosas, políticas, tecnológicas o económicas, en lugar de asumir la responsabilidad más difícil, pero más fundamental del desarrollo interior. Esta tentación era especialmente seductora durante períodos de transformación rápida, cuando la desintegración de estructuras tradicionales creaba ansiedades que podían ser explotadas por nuevas formas de autoridad que prometían certeza y seguridad. Pero la revelación también había predicho que estas crisis serían transitorias, fases necesarias en un proceso más amplio de maduración de la conciencia humana. Cada ciclo de institucionalización y corrupción enseñaría a más individuos la futilidad de buscar soluciones definitivas a través de organizaciones externas, preparándolos gradualmente para la comprensión de que la transformación auténtica debe comenzar dentro de cada persona individual. Durante este periodo, la red de transmisión enfrentó sus propias tentaciones institucionales. El éxito de su trabajo había atraído adherentes que estaban más interesados en pertenecer a una organización exclusiva que en desarrollar las capacidades internas que las ideas requerían. Algunos miembros propusieron formalizar la red en una sociedad secreta con jerarquías, rituales y doctrinas fijas. Otros sugirieron que era tiempo de salir de la clandestinidad y establecer movimientos públicos que pudieran competir con las religiones tradicionales por la lealtad de las masas. ¿Cómo puede una tradición preservar su integridad sin volverse rígida, mantener su relevancia sin comprometer sus principios, transmitir sus comprensiones sin dogmatizarlas? Estas preguntas pusieron a prueba la sabiduría de los líderes de la red, de manera que requería aplicaciones cada vez más sofisticadas de los principios que habían heredado. La respuesta que desarrollaron reflejaba una comprensión madura de las dimensiones más sutiles de la revelación censurada. En lugar de resistir la tendencia hacia la institucionalización o ceder completamente a ella, eligieron un camino medio que honraba tanto la necesidad humana de estructura
como la realidad de que toda estructura tiende hacia la corrupción. Establecieron principios de autorrenovación continua que aseguraran que la red nunca se solidificaría en formas fijas, pero que tampoco se disolvería en individualismo anárquico. Estos principios incluían rotación regular de responsabilidades para prevenir la concentración de poder, énfasis continuo en la verificación personal de todas las ideas transmitidas y compromiso explícito con la evolución continua de la comprensión en lugar de la preservación estática de doctrinas heredadas. Más fundamentalmente, establecieron como criterio central para todas las decisiones la pregunta: ¿esto sirve al desarrollo de la capacidad humana para la experiencia directa de la verdad o crea nuevas formas de dependencia hacia autoridades externas? La aplicación consistente de este criterio durante el siglo XIX llevó a desarrollos que habrían sorprendido incluso a Spinoza por su radicalidad. Los miembros de la red comenzaron a reconocer que la revelación censurada no se aplicaba solo a las instituciones religiosas tradicionales, sino también a cualquier sistema de pensamiento, incluyendo la filosofía de Spinoza misma, que fuera tratado como autoridad final, en lugar de como herramienta para la investigación personal. Esta comprensión liberó energías creativas extraordinarias. Liberados de la obligación de preservar ortodoxias, incluso las ortodoxias heterodoxas que habían heredado, los miembros de la red pudieron aplicar los principios fundamentales de la revelación a territorios completamente nuevos de la experiencia humana. Algunos se especializaron en la investigación científica, descubriendo en el estudio de la naturaleza formas de espiritualidad más auténticas que las ofrecidas por las religiones tradicionales. Otros se dedicaron a las artes, desarrollando formas de expresión estética que comunicaban directamente verdades espirituales sin requerir interpretación doctrinal. No es extraordinario que un documento censurado en el siglo IV haya generado, más de 1500 años después, una diversidad de aplicaciones creativas que su autor original difícilmente habría podido imaginar. ¿No demuestra esto que las verdades realmente profundas poseen una fecundidad que trasciende las limitaciones de cualquier formulación histórica particular? Los desarrollos más significativos del siglo XIX involucraron la aplicación de principios derivados de la revelación censurada al estudio de la conciencia humana misma. Algunos miembros de la red, influidos por desarrollos en psicología y fisiología, comenzaron a investigar empíricamente los mecanismos mediante los cuales los individuos podían desarrollar las capacidades para la experiencia directa de la realidad que la revelación proclamaba como herencia universal humana. Estos investigadores descubrieron que las técnicas desarrolladas por tradiciones místicas de todas las culturas, meditación, contemplación, oración no petitoria, disciplinas corporales específicas, producían cambios mensurables en el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. Más importante aún, encontraron que estos cambios se correlacionaban con incrementos en capacidades que Spinoza había identificado como características de la razón desarrollada: claridad perceptual, estabilidad emocional, comprensión intuitiva de relaciones complejas y lo que él había llamado amor intelectual de Dios. No es notable que la ciencia moderna haya comenzado a validar empíricamente comprensiones que fueron preservadas durante milenios en forma de sabiduría espiritual tradicional. ¿No sugiere esto que la oposición entre ciencia y espiritualidad es artificial, resultado de malentendidos tanto sobre la naturaleza de la investigación científica auténtica como sobre la naturaleza de la experiencia espiritual genuina? Estos descubrimientos tuvieron implicaciones revolucionarias para la comprensión de la revelación censurada.
Lo que había aparecido inicialmente como una profecía sobre eventos históricos futuros se reveló como una descripción de potenciales evolutivos inherentes en la naturaleza humana misma. La edad apocalíptica que la revelación había predicho no era un período histórico específico, sino una fase en el desarrollo de la conciencia individual que podía ser actualizada por cualquier persona dispuesta a emprender el trabajo interior requerido. Esta comprensión transformó fundamentalmente la misión de la red de transmisión. Ya no se trataba simplemente de preservar y difundir ideas heredadas del pasado, sino de facilitar investigaciones continuas en los territorios de la conciencia que estas ideas habían comenzado a cartografiar. Los miembros de la red se convirtieron en exploradores activos de dimensiones de la experiencia humana que las instituciones tradicionales habían declarado inaccesibles o peligrosas. Los experimentos que emprendieron durante la segunda mitad del siglo XIX anticiparon muchos desarrollos que no se volverían ampliamente conocidos hasta el siglo XX. Desarrollaron técnicas de entrenamiento mental que incrementaban dramáticamente la capacidad para la concentración sostenida, la percepción sutil y la comprensión intuitiva. Exploraron estados de conciencia que revelaban aspectos de la realidad normalmente inaccesibles a la percepción ordinaria. Investigaron la naturaleza de la creatividad, el amor, la belleza y otros fenómenos que las ciencias convencionales consideraban demasiado subjetivos para el estudio riguroso. Pero lo más significativo fue que comenzaron a desarrollar formas de comunidad que incorporaban las comprensiones que estaban descubriendo. En lugar de simplemente estudiar las capacidades humanas superiores como curiosidades teóricas, crearon contextos sociales que fomentaban el desarrollo y la expresión de estas capacidades en la vida cotidiana. Fueron laboratorios vivientes para la exploración de cómo podrían funcionar las sociedades humanas si fueran organizadas de acuerdo con principios derivados de la comprensión de la interconexión fundamental de toda existencia. ¿No es esto lo que la revelación censurada había predicho como el resultado final del proceso apocalíptico? ¿No había profetizado que vendría un tiempo cuando los seres humanos aprenderían a vivir de maneras que reflejaran su comprensión de su naturaleza divina inherente, creando formas de civilización que honraran tanto la dignidad individual como la unidad cósmica? Los experimentos comunitarios del siglo XIX proporcionaron evidencia tanto de las promesas como de los desafíos inherentes en este proyecto transformacional. Cuando funcionaban exitosamente, estas comunidades demostraban posibilidades para la vida humana que trascendían todo lo que las sociedades convencionales habían logrado. Niveles extraordinarios de creatividad individual, combinados con armonía social genuina, prosperidad material integrada con riqueza espiritual, diversidad cultural celebrada dentro de unidad fundamental. Pero también revelaron las dificultades formidables que enfrentan los seres humanos cuando intentan vivir de acuerdo con comprensiones que trascienden los patrones condicionados de milenios de evolución social. Los miembros de estas comunidades frecuentemente descubrían que sus ideales conscientes entraban en conflicto con impulsos subconscientes que habían sido formados por siglos de experiencia en sociedades basadas en competencia, dominación y escasez. La transformación de estos patrones profundos requería formas de trabajo interior que eran más demandantes que lo que la mayoría de los individuos estaban preparados para emprender. Estas experiencias llevaron a una apreciación más realista de la cronología del proceso apocalíptico que la revelación había descrito. Los cambios fundamentales en la conciencia humana requerían generaciones, no décadas. La transformación de las sociedades humanas involucraría siglos de experimentación gradual, no revoluciones súbitas.
La realización de las promesas contenidas en la revelación censurada sería un proyecto multigeneracional que requeriría la participación consciente de innumerables individuos a lo largo de periodos históricos extensos. No es apropiado que las transformaciones más profundas requieran los periodos más largos para su completación. ¿No refleja esto el hecho de que lo que está cambiando no son meramente instituciones externas, sino los fundamentos mismos de la conciencia humana, que han sido establecidos durante millones de años de evolución biológica y cultural? Esta perspectiva temporal expandida liberó a los miembros de la red de la ansiedad por resultados inmediatos y les permitió enfocar su energía en contribuciones que podrían no mostrar sus frutos completos durante siglos. Se reconocieron como participantes en un proceso que los había incluido, pero que se extendía mucho más allá de sus vidas individuales, conectándolos tanto con predecesores que habían preservado la sabiduría durante épocas de persecución, como con sucesores que continuarían el trabajo de aplicación en circunstancias que era imposible prever. Mientras el siglo XIX daba paso al XX, los custodios de la tradición espinosista enfrentaron desafíos que pusieron a prueba todas las comprensiones que habían desarrollado durante 2 siglos de trabajo clandestino. Las transformaciones tecnológicas, sociales y culturales se aceleraron hasta un ritmo que hacía obsoletas las estrategias tradicionales de preservación y transmisión de sabiduría. Las guerras mundiales, las revoluciones políticas y las crisis económicas crearon condiciones de caos que amenazaban la continuidad de tradiciones que habían sobrevivido persecuciones anteriores. Pero estos desafíos también crearon oportunidades sin precedentes. El colapso de muchas formas tradicionales de autoridad religiosa y política había creado un vacío que podía ser llenado por comprensiones más auténticas sobre la naturaleza humana y las posibilidades sociales. Los desarrollos en comunicación y transporte habían hecho posible la creación de redes globales de individuos comprometidos con principios comunes. Los avances científicos habían proporcionado lenguajes conceptuales que podían hacer accesibles a audiencias modernas, verdades que anteriormente solo podían ser comunicadas a través de simbolismos religiosos tradicionales. La respuesta de la red a estas circunstancias cambiantes reflejó la influencia profunda que siglos de estudio de la revelación censurada habían ejercido sobre su comprensión de la naturaleza del cambio histórico. En lugar de resistir las transformaciones o intentar controlarlas, eligieron participar conscientemente en ellas, aplicando los principios fundamentales de la revelación a las circunstancias radicalmente nuevas que estaban emergiendo. Durante la primera mitad del siglo XX, miembros de la red jugaron roles catalíticos en desarrollos que superficialmente parecían no relacionados con sus preocupaciones espirituales originales. Algunos contribuyeron a avances científicos que expandieron dramáticamente la comprensión humana de la naturaleza de la realidad. Otros participaron en movimientos artísticos que desarrollaron nuevas formas de expresión estética. Aún otros se involucraron en experimentos políticos y sociales que exploraron alternativas a las formas tradicionales de organización social. No es significativo que una revelación sobre la naturaleza de la experiencia espiritual haya generado contribuciones tan diversas a campos aparentemente seculares. ¿No demuestra esto que la dicotomía entre sagrado y secular es artificial? ¿Que toda investigación auténtica sobre la naturaleza de la realidad es inherentemente espiritual en sus implicaciones más profundas? Las contribuciones científicas fueron particularmente notables. La física del siglo XX desarrolló comprensiones sobre la naturaleza fundamental de la materia y la energía que resonaban profundamente
con intuiciones que Spinoza había derivado de su estudio de la revelación censurada. El descubrimiento de que la materia y la energía son aspectos intercambiables de una realidad más fundamental confirmó su intuición de que la distinción entre mente y cuerpo, espíritu y materia era conceptual en lugar de ontológica. Más dramáticamente, los desarrollos en mecánica cuántica revelaron que el acto de observación consciente juega un papel fundamental en la determinación de la naturaleza de la realidad física. Esto proporcionó una validación científica sorprendente de la comprensión tradicional de que la conciencia no es meramente un epifenómeno de procesos materiales, sino un aspecto fundamental de la realidad que participa activamente en la creación del mundo que experimenta. No es extraordinario que la ciencia del siglo XX haya redescubierto, en el lenguaje de la física matemática, verdades que las tradiciones espirituales habían preservado durante milenios en forma de sabiduría intuitiva. ¿No sugiere esto que la oposición entre ciencia y espiritualidad ha sido resultado de malentendidos sobre la naturaleza de ambas, que pueden ser resueltos mediante investigación más profunda en ambos territorios? Los desarrollos artísticos del siglo XX mostraron influencias similarmente profundas de comprensiones derivadas de la revelación censurada. El surgimiento del arte abstracto reflejó una comprensión de que la realidad fundamental trasciende las formas específicas que adopta en manifestaciones particulares. Los experimentos con técnicas como el automatismo surrealista exploraron formas de creatividad que bypasaron el control consciente del ego individual, accediendo a fuentes de inspiración que trascendían la personalidad ordinaria. Más significativamente, muchos artistas del siglo XX desarrollaron comprensiones sobre la naturaleza de la creatividad que coincidían precisamente con lo que Spinoza había escrito sobre la intuición intelectual como forma superior de conocimiento. Describían experiencias creativas en las cuales las obras de arte parecían crear a sí mismas a través del artista en lugar de ser creadas por el artista. Momentos de inspiración durante los cuales el sentido ordinario de autoría individual se disolvía en una participación directa en procesos creativos que trascendían la identidad personal. ¿No había predicho la revelación censurada precisamente esta disolución de las barreras entre el individuo y las fuerzas cósmicas más amplias de las cuales forma parte? ¿No había profetizado que vendría un tiempo cuando los seres humanos experimentarían directamente su participación en la creatividad divina que se expresa a través de toda manifestación? Los experimentos políticos y sociales del siglo XX proporcionaron evidencia tanto de las promesas como de los peligros inherentes en los intentos de aplicar principios espirituales a la organización de sociedades complejas. Por un lado, movimientos como la lucha por los derechos civiles demostraron el poder transformador de principios derivados del reconocimiento de la dignidad inherente de todos los seres humanos. Por otro lado, ideologías totalitarias mostraron cómo comprensiones espirituales auténticas podían ser distorsionadas en sistemas de control que negaban precisamente la libertad individual que pretendían promover. Estos desarrollos confirmaron la precisión profética de la revelación censurada en su advertencia de que la liberación de formas tradicionales de autoridad no conduciría automáticamente a formas superiores de civilización. La capacidad para el uso sabio de la libertad requería formas de madurez individual y colectiva que no podían ser impuestas desde el exterior, sino que debían ser desarrolladas a través de procesos educativos que podrían requerir generaciones para completarse. Los miembros de la red reconocieron en las crisis políticas del siglo XX manifestaciones de lo que la revelación había llamado las convulsiones del nacimiento apocalíptico.
períodos de caos intenso que preceden la emergencia de formas superiores de organización social. Estas crisis no eran signos de fracaso del proceso transformacional, sino indicaciones de que las estructuras obsoletas estaban finalmente colapsando para hacer espacio para posibilidades que habían estado germinando durante siglos. No es apropiado que el nacimiento de una nueva fase en la evolución humana sea acompañado por las mismas dificultades que caracterizan todos los nacimientos. ¿No requieren las transformaciones más profundas la disolución de formas familiares antes de que formas superiores puedan emerger? Durante la segunda mitad del siglo XX, la red enfrentó el desafío de mantener la continuidad de su tradición mientras se adaptaba a condiciones que no tenían precedentes en la historia humana. Los desarrollos en comunicación electrónica habían hecho posible la transmisión instantánea de información a través de distancias globales, pero también habían creado posibilidades sin precedentes para la vigilancia y el control por parte de autoridades que se oponían a la libre investigación espiritual. La respuesta que desarrollaron reflejó siglos de experiencia en la preservación de tradiciones bajo condiciones adversas. En lugar de adoptar nuevas tecnologías sin discriminación o rechazarlas por principio, aprendieron a utilizarlas de maneras que servían a sus propósitos fundamentales mientras minimizaban los riesgos que presentaban. Desarrollaron técnicas de comunicación que podían transmitir comprensiones profundas a individuos preparados, mientras permanecían invisibles para autoridades que podrían malinterpretarlas o reprimirlas. Pero el desarrollo más significativo del periodo fue el reconocimiento de que las condiciones históricas finalmente habían madurado para una fase completamente nueva en la aplicación de la revelación censurada. Por primera vez en la historia humana, existían suficientes individuos con educación científica moderna que también poseían apertura a la experiencia espiritual auténtica para hacer posible una síntesis genuina entre comprensión racional e intuición mística. Esta síntesis no requería el abandono de ninguna de las dos formas de conocimiento, sino su integración en un enfoque más comprensivo para la investigación de la realidad. Los principios metodológicos desarrollados por la ciencia moderna, observación cuidadosa, experimentación controlada, verificación independiente de resultados, podían ser aplicados al estudio de la conciencia y la experiencia espiritual. Simultáneamente, las técnicas desarrolladas por tradiciones contemplativas, meditación disciplinada, cultivo de estados de conciencia específicos, exploración sistemática de dimensiones sutiles de la experiencia, podían informar y enriquecer la investigación científica. ¿No era esta precisamente la síntesis que Spinoza había anticipado cuando desarrolló su método geométrico para el estudio de la ética y la espiritualidad? ¿No había previsto que eventualmente sería posible aplicar el rigor de las matemáticas y las ciencias naturales al territorio de la experiencia interior sin destruir lo que era más valioso en esta experiencia? Los experimentos en esta síntesis integrativa durante las décadas finales del siglo XX produjeron resultados que excedieron las expectativas más optimistas de los miembros de la red. Investigadores trabajando en instituciones académicas respetables comenzaron a documentar científicamente fenómenos que las tradiciones espirituales habían descrito durante milenios. Estados de conciencia que revelaban aspectos de la realidad normalmente inaccesibles, capacidades humanas que trascendían las limitaciones ordinarias de la percepción y la cognición, experiencias de unidad que disolvían las barreras aparentes entre el sí mismo individual y la totalidad cósmica. Más importante aún,
Estos investigadores desarrollaron técnicas de entrenamiento que podían facilitar estas experiencias en individuos ordinarios que no habían tenido exposición previa a tradiciones espirituales específicas. Por primera vez en la historia, las capacidades para la experiencia directa de dimensiones trascendentes de la realidad, capacidades que la revelación censurada había proclamado como herencia universal humana, se estaban volviendo accesibles a través de métodos que no requerían adhesión a sistemas de creencias particulares o sumisión a autoridades religiosas tradicionales. ¿No representaba esto el cumplimiento de la promesa central de la revelación apocalíptica censurada? ¿No había predicho precisamente este momento en la historia humana, cuando las capacidades espirituales más profundas se volverían universalmente accesibles a través de métodos racionales que cualquier individuo podría verificar independientemente? Mientras el siglo XX daba paso al XXI, los custodios de la tradición que se remontaba a la revelación censurada reconocieron que su trabajo había entrado en una fase completamente nueva. Ya no se trataba simplemente de preservar y transmitir sabiduría antigua, sino de facilitar su aplicación creativa a condiciones contemporáneas que sus predecesores no habrían podido imaginar. El momento profetizado durante 2 milenios finalmente había llegado. Las comprensiones espirituales más profundas estaban convergiendo con los métodos de investigación más rigurosos para crear posibilidades para el desarrollo humano que trascendían todo lo que las civilizaciones anteriores habían logrado. Pero este triunfo también presentaba desafíos sin precedentes. ¿Cómo podía la humanidad integrar capacidades que trascendían las limitaciones ordinarias de la conciencia individual sin perder las virtudes de la racionalidad crítica y la responsabilidad ética que habían sido conquistadas con tanto esfuerzo durante siglos de desarrollo cultural? ¿Cómo podrían las sociedades incorporar individuos que habían despertado a dimensiones transpersonales de la existencia sin crear nuevas formas de elitismo espiritual que traicionaran los ideales democráticos de dignidad universal? Estas preguntas llevarían las comprensiones derivadas de la revelación censurada hacia territorios completamente inexplorados, requiriendo formas de creatividad que honraran tanto la sabiduría del pasado como las posibilidades emergentes del futuro. La revelación apocalíptica, que había sido suprimida en el siglo IV, finalmente estaba encontrando las condiciones históricas apropiadas para su realización completa. Pero esta realización requeriría la participación consciente de innumerables individuos, dispuestos a emprender el trabajo más demandante y más gratificante que los seres humanos pueden emprender: la transformación de sí mismos en instrumentos para la evolución consciente de la realidad misma.